Ok. Otra de las trampas de la mente de la que quiero hablar el día de hoy es el autoengaño. La diferencia entre la mentira y el autoengaño, la mentira de la que acabo de hablar y el autoengaño, es que en la mentira la persona sabe que no está diciendo la verdad, como en la trampa anterior de la pseudovíctima eterna, pero en el autoengaño la persona cree que está viendo la realidad, aunque esa realidad no exista. O sea, para entenderlo mejor, miren, les voy a explicar un caso de una mujer que tenía un hijo al que le iba muy bien económicamente en sus negocios, ¿verdad? Era conocido que este hombre, o este joven, porque era muy joven, se había involucrado con negocios ilícitos y prácticamente toda la ciudad donde yo vivía antes, todos lo sabían, todos, menos ella, la mamá. Ella vivía en una situación económica desahogada desde niña, o sea, el tener dinero no era una novedad para ella, ni siquiera era por el interés del dinero que el hijo estaba ganando. Pero también aquí había involucrado algo más, el ego del prestigio de decir, es que mi hijo es exitoso por sí mismo. Ella decía eso y lo repetía en todos lados. Obviamente las personas a su alrededor, claro que hablaban a sus espaldas. Decían, ¿cómo no vas a ver a lo que se dedica su hijito? Pues era el autoengaño. En el fondo de su mente, y si hubiera trabajado con algún terapeuta, a lo mejor hubiera podido enfrentarlo. ¿A qué se dedicaba su hijo realmente? Pero no podía. Y al no poder, como un mecanismo de defensa, ella empezó a negar la realidad en su mente. Y la negó tanto que logró convencerse a sí misma de que su hijo era muy legal en sus negocios. Por eso lo platicaba con ese orgullo, porque en su mente era real, porque para ella su hijo era un campeón. Claro que no tengo que contarles el impacto que fue para ella, y esa fue la razón por la que fue a terapia, ¿verdad? El día que la policía llegó a su casa y se llevó a su hijo detenido y fue llevado a la cárcel por delitos contra la salud. Para ella fue un impacto. Y obviamente le tomó mucho tiempo reconocer que sí sabía a qué se dedicaba su hijo en el fondo, pero muy en el fondo, porque ella, obviamente, al querer no aceptar la realidad, se había repetido y repetido y repetido a sí misma que eso no era real. Esta es una de las grandes trampas de la mente. El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, pero obviamente lo hacemos de manera inconsciente. Quien se autoengaña no se da cuenta de que lo está haciendo, al menos no se da cuenta todo el tiempo. Y ahí precisamente radica el peligro del autoengaño, que es algo que uno se repite y se repite y se repite como mecanismo de defensa, incapaz de enfrentar la realidad, y entonces se convence a sí mismo uno de que eso es real, de lo que uno está pensando es real. Y podría irme con muchos ejemplos de vidas, de la vida personal, por ejemplo, cuando es evidente que tu pareja ya no te ama o te es infiel y tú sigues y sigues y sigues repitiéndote que bueno, todos los matrimonios pasan por eso, esto va a pasar, es una etapa. O sea, realmente en un matrimonio no se imaginan cuántos matrimonios en ruinas me han pedido que si podemos trabajar para arreglarlos. Pero cuando hay un autoengaño de esa magnitud, obviamente el estrago de no haber sido consciente de lo que pasaba a tu alrededor ya hizo el daño, o sea, el daño ya estaba hecho. En el caso, por ejemplo, de la persona que les comento, del hijo que era un delincuente conocido y que ella decía, ay, no, mi hijo es maravilloso y es exitoso y es muy bueno o sea, todo lo que ella pensaba en su mente, de verdad ella lo creía. Y la gente a su alrededor la juzgaba pensando que nos está queriendo engañar a nosotros, pero en realidad a la persona que ella estaba tratando de engañar era ella misma. ¿Cuántas veces habrás caído en esta trampa del autoengaño?
diciéndote, no, es que yo estoy bien así como estoy, mira, porque, ¿para qué quiero más dinero? O sea, ¿cuántas veces te has autoengañado pensando en que dices que no quieres algo que en realidad sí quieres, pero no lo quieres porque no quieres sufrir la frustración y tu mecanismo de defensa te hace autoengañarte? ¿Me siguen? Te hace autoengañarte diciéndote que está bien pasar por situaciones difíciles, está bien no tener una libertad financiera, está bien pasar en tu vida entera en un trabajo que a lo mejor no te gusta. Y es que no tendríamos que pasar un minuto en un lugar que no quisiéramos estar. Si algo hemos aprendido en esta vida a estas alturas y con las circunstancias que han pasado a nuestro alrededor, es que no deberíamos hacer cosas que no quisiéramos hacer. La vida es muy corta y no da oportunidad de, a lo mejor, de repetir, ¿verdad? El 2020 no lo vamos a poder repetir, ya se fue. Y se fue con nosotros encerrados sin poder hacer nada al respecto. Entonces, si tú eres una persona que ha sufrido o que sufre de esta trampa de la mente del autoengaño, vas a tener que hacer uso de toda la valentía posible, de toda la valentía de la que seas capaz para salir de ahí, porque no hay otro método más que ese para salir.